El siguiente es un programa mixto, recreativo e informativo de producción nacional, transmitido en horario todo usuario. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión y orientación de sus padres o representantes. Damas y caballeros, muy buenas noches. El grupo Radio Conocimiento Libre les da la bienvenida a su nuevo teatro. Les recordamos que no se pueden ingerir bebidas ni alimentos en nuestras instalaciones. Agradecemos mantener sus teléfonos celulares en silencio y no tomar fotografías con flash. Gracias por venir y que disfruten la función. Ay, mira, ya va. Laura. ¿Aló, mamá? Laura. Sí, estoy aquí en el teatro. Laura, apaga eso, que yo ya te empezó amo la ahora, yo te amo obra. ahora. Ya voy, Orlando, ya Apágalo. Ya va, chao. Bienvenidos a Entablados, un programa exclusivo para el teatro venezolano. Muy buenas tardes, amigas y amigos, sean todos bienvenidos a Entablados, Un programa exclusivo para el teatro venezolano. con Laura Martínez y Orlando Alfonso. Todo lo que quieren saber sobre las artes escénicas Y lo que nadie les ha querido contar. lo conocerán aquí, Entablados no pretende ser una enciclopedia. pero compartiremos con ustedes la cantidad suficiente de conocimiento para que se enamoren del teatro y se queden entablados con nosotros. No pretendemos ser un programa de farándula. Pero conversaremos con los protagonistas de la escena nacional y les contaremos las anécdotas más interesantes detrás del telón. Lo que sí pretendemos es que jueves a jueves Sin excusas ni derecho a pataleo, ustedes se entablen con nosotros y disfruten. de una hora de luces, drama, comedia y ovaciones de pie. El programa de hoy es sobre dramaturgia venezolana. Compartiremos con ustedes la entrevista hecha al director de una escuela de teatro que lleva el nombre de uno de los dramaturgos más importantes de nuestro país. Conoceremos la autobiografía del humorista y escritor de comedia costumbrista más representativo de Venezuela. Y por supuesto, les daremos los datos de las obras que están en la cartelera teatral caraqueña. Bueno, tenemos mucho que decirles en muy poco tiempo, así que comencemos de una vez. Ya va. Y no vamos a dar los créditos de la emisora. Dale, pues. Llegamos a ustedes a través de la señal de su Radio Conocimiento Libre 99.5 FM. En la coordinación general de la radio está Malena Galindo. Y en los controles, Aníbal Portabarría. Y quienes hablan para ustedes... Laura Martínez. Yo. Ajá, ¿quién más? Y Orlando Alfonso. ¿Ya podemos empezar? Sí, ahora sí. Muy bien, amigos. Esto es Entablados, un programa exclusivo para el teatro venezolano. Y comienza así. Dramaturgos, Actores, directores, Diseñadores, iluminadores, técnicos. músicos, protagonistas, delante y detrás de la escena. Esto es Personaje. Semana tras semana en nuestra sección Personaje, destacaremos la vida y obra de un artista nacional. Como el tema de hoy es la dramaturgia de nuestra tierra, hablaremos de un escritor venezolano que se dio a conocer por el humor criollo de sus obras. Se trata de Aquiles Nazoa. Aquiles Nazoa nació en el barrio El Guarataro, en Caracas, en 1920. Fue escritor, periodista, poeta y humorista. Recibió el Premio Nacional de Periodismo en la especialidad de Escritores Humorísticos y Costumbristas en 1948 y el Premio Municipal de Literatura del Distrito Federal por Mejor Libro publicado en 1967. Aprendió el valor de la sonrisa en la lucha cotidiana por sus ideales y siempre fue, y se jactaba de ello, el transeúnte sonreído, título de su primer libro de poemas. ¿Lo leíste? No, ¿Por qué no lo leíste? no lo leí. Estamos haciendo un programa de Aquiles Sí, Nazoa. ¿verdad? Irresponsable. Sí, es muy irresponsable. Bueno, me comprometo a leerlo. Ok. La mejor manera de conocer a alguien es escuchar su propia versión de lo que ha sido su recorrido por la vida. Y Aquiles Nazoa escribió una autobiografía en su obra de 1950 titulada El Ruiseñor de Catuche. Así se describió en sus propias palabras. Nací en la barriada del Guatacaro de Caracas, el 17 de mayo de 1920. He estudiado muchas cosas, entre ellas un atropellado bachillerato, sin llegar a graduarme en ninguna. He ejercido diversos oficios, algunos muy desagradables, otros muy pintorescos y curiosos, pero ninguno muy productivo para ganarme la vida. A los 12 años fui aprendiz en una carpintería, a los 13 telefonista y botones del Hotel Magiste, y luego domiciliero de una bodega de la esquina de San Juan. Cuando esta esquina, que ya no existe, era el foco de la prostitución más importante de la ciudad. Más tarde fui mandadero y barrendero del Diario Universal. Fui cicerone de turista.
profesor de inglés, oficial de una pequeña repostería y director del Verbo Democrático, diario de Puerto Cabello. Durante los últimos 10 años me he compartido entre las redacciones de Últimas Noticias, El Morrocoy Azul, El Nacional, Élite y Fantoche, del quien fui director. Alguna vez fui encarcelado por escribir cosas inconvenientes, pero esto no tiene ninguna importancia. A cambio de este pequeño disgusto, el oficio me ha deparado grandes satisfacciones materiales y espirituales. Mi mujer y yo somos los dueños del único tándem o bicicleta de 2 pasajeros que existe en Caracas. Muchos de los comentarios que este extraño vehículo suscita al pasar junto a los grupos de echadores me sirven a las 1000 maravillas para sazonar lo que escribo. Aquiles Nazoa hablaba inglés y francés aprendidos por su propia cuenta, y era admirador de... Por supuesto, él admiraba a George Bernard Shaw, William Shakespeare, Elijah Ehrenburg, Hans Christian Andersen y Wolfgang Amadeus Mozart. En orden ascendente de pasiones, como él mismo acostumbraba a decir. Durante la dictadura de Pérez Jiménez estuvo exiliado en Bolivia, y a su regreso a Venezuela buscó refugio en la ciudad provinciana de Cagua. Él vivió allí entre libros y muñecas de trapo. Se desvivía por el rescate de los juguetes tradicionales en continua exploración de la esencia popular de nuestra cultura. Algunas de sus obras teatrales responden a los siguientes títulos. Importancia y protección de la ñema de Colón. Pero esa obra fue renombrada y llevada a la ópera por el maestro Federico Ruiz como Los Martirios de Colón. A mí me gustaba más la ñema. Antes. No, en el por título. eso es que ahora es Martirios. En el título. En el título. Ahora se llama Los Martirios de Colón y es una ópera. También estaba Blancanieves reencauchada, o la historia de una niña a quien su madrastra engañaba y al final sale casada. ¿Viste qué lindo? ¿Blancanieves o la madrastra? No, Blancanieves. Ah, muy bien. La Caperucita Criolla es otra de sus obras. Un sainete o astracán, donde en subidos colores se les muestra a los lectores la torta que puso Adán. Perfecto. Maravillosa. También escribió Jefatura de Pueblo. Las desventuras de Fausto, El castigo del doctor o Historia de un viejo exhausto que se atraganta de amor. Y así como esas, muchas otras piezas que integran el acervo cultural de nuestro país. En una entrevista que le hicieron en vida, Emilio Santana le preguntó a Aquiles Nazoa, ¿de qué vive un humorista? Y el escritor respondió, de un humorista, si es venezolano, se sabe siempre de qué muere, nunca de qué vive. Para los humoristas venezolanos sigue vigente aquello que, aplicándolo a su propio caso, escribió una vez don Francisco de Quevedo. El que escribe para comer, ni come ni escribe. Ay, qué lindo. Aquiles Nazoa falleció en abril de 1976 en un accidente automovilístico. Esto es Entablados, y si quieren comunicarse con nosotros, pueden escribir a contacto.entabla2@gmail.com. 2 en número. Correcto. Contacto.entabla2 en número, @gmail.com, o seguirnos en Twitter a través del usuario @entabla2 en número. Correcto. Si estamos hablando de dramaturgia venezolana, no podemos dejar pasar la oportunidad para hablar de Rodolfo Santana, quien lamentablemente falleció el pasado domingo 21 de octubre. Así es, Laura. El velorio del maestro Santana se realizó el lunes 22 de octubre en el Teatro Nacional. Así que, bueno, se le dio el último adiós como un amante del teatro lo querría sobre el escenario. ¿Sabes cuántas obras escribió? Bueno, en una entrevista que le hicieron al maestro Humberto Orsini, ese mismo lunes del velorio, él comentó que según la cuenta que llevaba el mismo Rodolfo Santana, para 2011 había escrito más de 100 obras. Imagínate tú. Y que 40 de ellas estaban sin editar. Bueno, ahora que falleció alguien cercano, quizás su hijo Roberto, o una institución del Estado como el Ministerio de la Cultura, seguramente emprenderán la tarea de buscar esas obras y publicarlas. La comunidad de teatreros o teatristas, como a algunos les gusta llamarse, estará atenta a cualquier obra inédita de Santana que lleven al escenario, porque indiscutiblemente las piezas que sí logramos ver sobre las tablas forman parte del acervo cultural no solo de Venezuela, sino de Latinoamérica. Y es que sus obras fueron ganadoras de muchos premios a escala nacional y de reconocimientos en varias partes del mundo. Así es. Rodolfo Santana fue invitado especial en universidades de Estados Unidos, Colombia, México, Puerto Rico, entre otros reconocimientos internacionales. Algunas de sus obras son La muerte de Alfredo Gris, Los ancianos, Encuentro en el parque peligroso, La farra, El animador, Ángel perdido en la ciudad hostil. Baño de damas. ¿Esa la viste? No. Estaba muy chiquita. ¿Tú sí la viste? Bueno, yo vi un montaje con Mentira que lo vi. Sé que hubo, no, mentira que lo vi. No, hubo un montaje en el que estaba Dora Mazzone. Ah, bueno, pero eso es ahorita. O antes.
También, bueno, es autor de Rock para una abuela virgen, que Eso sí la sí fue tuvieron una que ver en película. el cine, claro, pero la película estaba inspirada en la obra de teatro. Obra para dormir al público. Y Tarántula, entre muchas otras. Así que desde esta tribuna radial le rendimos un respetuoso homenaje al maestro Rodolfo Santana. Laura, dime una cosa. ¿A ti te gusta mucho hablar? Sí, pero no más que a ti. ¿Por qué lo dices? Porque tú hablas hasta por los codos. ¿Yo? Sí. Sí, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que tú hablas más que una vieja en la cola del banco. Mira, mucho cuidado con lo que dices, que estás en radio. Me puedes difamar. Dime, mi amor, sí, me gusta hablar. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a presentar ahorita vamos a presentar. A mí me gusta hablar hasta en chino. Es que comiste chino, No, chino es que, esta tarde. exacto, comí Sí. chino y me gusta hablar hasta en chino. Qué bueno. Vamos a presentar ahorita la sección principal del programa. ¿Cuál, Tertuleando con? Esa misma. Y eso no es como un personaje, un entrevistado, ¿no? Claro. ¿Y dónde está? Aquí no ve nada, ¿eh? No está, ya yo lo entrevisté. Pues. Ah, ya tú lo entrevistaste. Porque mi nombre es Orlando Alfonso y yo entrevisto a la gente solo. Bueno, tú estabas matando un tigre. Yo y estaba tuve que ir matando yo. Estabas matando un tigre, ahí está, ¿ves? Estaba matando Tuve un que irme yo a la escuela César Rengifo a hablar con el entrevistado. Bueno, ¿y a quién entrevistaste? Al profesor Francisco Gallardo. Él es el director de la Escuela Nacional de Artes Escénicas César Rengifo. Bueno, vamos a escuchar la entrevista. Dale. ¿Quién escribió la obra? Ser o no ser, esa es la cuestión. El siglo de oro español. ¿Es rentable hacer teatro en Caracas? Crítica. El teatro es un diálogo con el público. Conversar entre teatreros es fundamental para crecer como gremio. Esto es Tertuleando con. Muy bien, amigos, estamos en Tertuleando con, acá en Tablados, y en esta oportunidad contamos con la presencia del profesor Francisco Gallardo. Él es director de la Escuela Nacional de Artes Escénicas César Rengifo. Bienvenido, profesor. Gracias. Bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, estamos a la orden. Bien, profesor, fíjese, la temática del programa de hoy en Entablados es la dramaturgia venezolana. Y usted está a la cabeza de una institución educativa que lleva el nombre de César Rengifo. Entonces, me gustaría que en principio, nos comentara un poco de César Rengifo como dramaturgo y, cómo eso se refleja en el trabajo de la Escuela de Artes Escénicas. Bueno, mira, yo quería empezar, antes de hablarte sobre la dramaturgia, sobre César, ¿cuál fue mi primer contacto con el maestro Rengifo? Okay. Ese primer contacto ocurrió en el año 1964, cuando se abrió en la Universidad Central, a través de la Dirección de Cultura, un curso de capacitación teatral que duraba aproximadamente 3 años. Ese curso, el pensum de estudio de ese curso, tenía que ver un poco con aquel curso que se dio por primera vez en Venezuela en el año de 1947, cuando llega a Venezuela, invitado por el gobierno en ese entonces, de Rómulo Gallego, que Prieto Figueroa era el ministro de Educación, invita a un gran maestro del teatro mexicano llamado Jesús López Gómez Obregón. Gómez Obregón fue alumno de Sekizano, un japonés que fue a su vez alumno directo de Stanislavski, el gran creador de la técnica del teatro ruso, ¿no? El método, lo que nosotros llamamos el método de Stanislavski. Y ese programa que se da en la Universidad Central es muy parecido. Digo parecido en el sentido de que un poco se trataba de formar de una manera muy stanislavskiana. Con esa filosofía de trabajo. Pero también se manejaba un poco la técnica brechtiana, manejada, yo diría, por el maestro Humberto Orsini, el cual había estado en Europa, había estado en Rusia, en Alemania, y creo que tenía, no influencia, pero sí un gran conocimiento sobre Brecht. Entonces teníamos esas dos posibilidades nosotros como estudiantes. Ahí conocí yo al maestro Rengifo, recibí clases de él sobre historia del arte, y comenzamos los contactos, estreché una amistad bastante cercana con él, lo consultaba mucho,
una persona muy dada, muy conversadora. No se paraba en darnos material, en enseñarnos, en explicarnos, en plantearnos el problema ético del artista, del artista integral, del actor integral, del teatrero integral. Y cuando hablo del teatrero integral, y él nos lo explicaba, pues, nosotros no podemos estar divorciados de una realidad, de esa realidad que nos circunda, de esa realidad que nosotros vemos día a día, y no solamente una realidad del vecino, de nuestro país, sino de una realidad universal, que va más allá, porque si enmarcada en el mundo. Enmarcada en el mundo, indudablemente. Nosotros, y es un poco lo que busca la escuela. Muy bien, amigas y amigos, no se asusten, ya vamos a seguir escuchando la entrevista que realizó el señor Orlando Alfonso solito al profesor Francisco Gallardo. Regresamos a Entablados, un programa exclusivo para el teatro venezolano. En el bloque anterior compartimos con ustedes parte de la entrevista que le hicimos al profesor Francisco Gallardo, director de la Escuela Nacional de Artes Escénicas César Rengifo. Al profesor Gallardo le queda mucho por contarnos sobre su cercanía con este maestro de la dramaturgia nacional. Así que escuchemos lo que tiene que decir. Profe, disculpe, ¿y qué es lo que recuerda quizá con más afecto del maestro César Rengifo? Mira, muchas cosas. Puedo decirte, por ejemplo, que por allá, por esos años, por los años 68, 67, si mal no recuerdo, en un grupo nos reunimos y estábamos haciendo un trabajo político en el sector de Casalta, en Propatria, y conformamos la Casa de la Cultura. Y entre las personas que estaban con nosotros inaugurando y que inauguraron la Casa de la Cultura estaba el maestro Claudio Cedeño, y estaba en ese cerro, con todo y su corbata, porque el maestro Rengifo usaba corbata para todos lados, el maestro César Rengifo. Y era uno de los orientadores junto con el maestro Claudio Cedeño. Nosotros metidos en un cerro, y además enfrentado a una lucha con un gobierno que en ese momento se planteaba un desalojo. Nosotros indudablemente comprometidos con la gente de la comunidad, porque tampoco se le planteaba una alternativa, sino era acabar con los ranchos, indudablemente, pero sin ninguna posibilidad de que esta gente, ¿dónde iban a parar? ¿Dónde iban a vivir? Entonces nosotros nos enfrentamos con eso, la situación fue tan grave que la comunidad intentó intentó meterle fuego a las maquinarias que estaban ahí, y por supuesto que nosotros nos tuvimos que perder del barrio porque la policía nos andaba buscando, ¿no? Claro, por seguridad. Por seguridad. Esa parte del maestro con esa sensibilidad en la reunión con la gente de la comunidad, y además de eso alentándonos a nosotros como jóvenes. O sea, que ese era el contacto con la gente, eso era lo que no podíamos quedarnos nada más en un escenario, ¿verdad? Representando a una obra, que te digo yo, de Shakespeare, de Brecht, sino que teníamos que ir más allá de eso, y que donde verdaderamente se aprende, donde verdaderamente aprende un actor, es precisamente viendo el día a día el hombre común, porque un actor ¿cuál es su objetivo para el estudio de un personaje? El hombre del pueblo en la calle. Pasó un indigente y yo tengo que desarrollar un trabajo de un indigente, y eso me tocó a mí hacerlo de infinidad de veces. Un indigente, yo me le pego atrás del indigente un poco para observarlo, qué es lo que tengo que hacer, porque yo no soy indigente, pero para poderlo sentir tengo que verlo de cerca. Claro, es la única manera de que ese trabajo actoral sea verdad en escena. Sea verdad en escena, pues. Veo una persona que se está quejando, o veo a una señora que está vendiendo empanadas, y bueno, necesito hacer un vendedor de empanadas, o la chica tiene que ser una vendedora de empanadas, y acercarse a ver cómo es, un pregonero, por ejemplo, yo recuerdo aquí que los pregoneros de Última Noticia eran un show, cuando bajaban por la Torre Capriles hacia el centro, aquello era interesante ver. Era en sí mismo un performance, la realidad. Era cómo ver cómo ellos pregonaban, cómo ellos gritaban, vendiendo su periódico, desde la Torre de la Prensa hasta la Plaza Bolívar, incluso hasta el Centro Simón Bolívar. O sea, ellos lanzaban un diálogo prácticamente sobre el periódico.
Y a nosotros nos mandaban a eso. El maestro Humberto Orsini nos decía, vayan a ver los pregoneros cuando salen de Últimas Noticias, para que ustedes vean lo que es un pregonero con un paquete de periódicos en la cabeza. O sea, ¿qué van expresando? ¿Qué van diciendo? ¿Cómo van vendiendo su producto? Claro, entonces, ese tipo de cosas, ese contacto directo con la gente. O sea, yo no puedo inventar un pregonero encerrado en una aula de clase si yo no tengo contacto con la gente, con el que hace el oficio. Entonces, es un poco eso lo que a nosotros nos enseñaron, una escuela muy práctica, que es lo que la escuela César Rengifo pretende ser, que es una escuela muy práctica. A eso quería que nos acercáramos, ¿no? Porque ese contacto directo con la realidad es transversal en la obra de César Rengifo, en su dramaturgia. Claro, claro. ¿Cómo eso se refleja en el trabajo de la escuela? Claro, ahora estamos ahorita en una lucha, yo diría más bien que en un proceso de ir poco a poco insertando a que el muchacho se convierta en un teatrero, teatrista, como dicen los compañeros de Occidente, integral. Cuando yo digo integral, no es el joven que sale de aquí, ¿verdad?, artista, haciendo un personaje, buscando su licenciatura en UniArte y ya me gradué. No. O sea, la idea que tenemos acá ahora es involucrarlo en otras cosas. Un hombre de teatro tiene que interpretar poesía, leer cuentos, leer novelas, discutir sobre eso, conformar círculos de lectura sobre la poesía, conocer la poesía nacional, universal, latinoamericana. Y no es posible que un artista conozca nada más que los textos teatrales o los dramaturgos y los poetas, ¿verdad?, que tenemos muchos, ¿no? Además, el teatro es poesía. Si nosotros nos remontamos a los clásicos griegos y cuando leemos a un Esquilo o a un Sófocles, estamos leyendo poesía. Y si la interpretamos y si la montamos, tenemos que interpretar poesía. Entonces, es un poco eso, sensibilizarlos hacia la pintura. Que además el maestro César Rengifo pintaba. Por supuesto, sensibilizarlos a que vayan a las exposiciones, al Museo de Arte Contemporáneo, a todos los museos, que vayan a... Bueno, ya saben que pueden acercarse a la Escuela César Rengifo, ubicada en la esquina El Cuño, casa número 48, subiendo por el Banco Central de Venezuela, detrás del Ministerio de Educación, acá mismo en la Parroquia Altagracia. Vamos a hacer otra pausa musical y ya volvemos. Estamos de vuelta con el nuevo programa de teatro de su radio Conocimiento Libre 99.5 FM. Esto es Entablados. Y si quieren comunicarse con nosotros, pueden escribir a contacto.entabla2 en número @gmail.com o seguirnos en Twitter a través del usuario @entablados con 2 en número. En el bloque anterior, el profesor Francisco Gallardo nos explicaba que la Escuela César Rengifo está ofreciendo talleres de artes. Vamos a conocer más detalles gracias a la entrevista que le hicimos en la sección Tertuliando con. Aquí lo tiene. Profe, y esos son talleres solamente para, digamos, para actores que quieren ahora aprender a hacer zanco, que quieren conocer más de maquillaje, o alguien de la comunidad que se interese pues por alguna de esas especialidades. Que se interese por alguna de esas actividades y quiera aprender, ¿verdad? Que no tenga tiempo, por ejemplo, para agarrar o a inscribirse desde el punto de vista reglamentario, académicamente. Claro, de hacer la carrera, pues. La carrera, pero tenemos acá una serie de talleres que se le brindan a la gente de la comunidad. Incluso hay muchachos acá en la escuela que muchos de ellos agarran esos talleres. Y otra cosa muy importante, se acaba de abrir, por iniciativa de los mismos jóvenes, un taller de danza moderna, porque la mayoría de ellos bailan, son bailarines, y entonces yo aproveché y les dije que por favor que si le dábamos cabida a la gente de fuera, y me dijeron que sí. Y lo otro es que se abrió un taller de expresión literaria. Laura, ¿hay algo que te atormente? O sea, ¿tienes algún fantasma que el teatro te pueda ayudar a enfrentar? Sí hay. No me contestes ahorita. Pero, ¿por qué me preguntas entonces? No me contestes, vamos a escuchar un poco de música y al regreso me hablas de tus fantasmas. Y escuchamos la última parte de la entrevista con el profesor Francisco Gallardo, director, que hice yo, por supuesto, director de la Escuela Nacional de Artes Escénicas, César Rengifo. Ya venimos. Amigos, regresamos a Entablados, hoy hablando de la dramaturgia venezolana.
En la entrevista con el profesor Francisco Gallardo le preguntamos cómo se forman académicamente los dramaturgos en nuestro país. Y esto fue lo que dijo. Ahora, profe, me interesa también que conversemos sobre la formación de los dramaturgos acá en el país. O sea, generalmente, ¿cómo se forma un escritor de teatro? ¿Hay escuela en donde se aprende eso o es, digamos, en la práctica, en el contacto con obras teatrales de otros autores? ¿Cómo ocurre la formación del dramaturgo? Mira, yo podría... Primero, hay un problema de sensibilidad del hombre para la dramaturgia, para escribir. Si leemos en Rodolfo Santana un poco su biografía, donde él nos muestra a través de sus escritos, a los 15 años empezó a escribir poesía, teatro, cositas que a él le interesaban. Ya ahí había, si se quiere, un problema de sensibilidad, de expresarse a través de la escritura. Una necesidad. Una necesidad, exacto. Pero también hay una sensibilidad extraordinaria ahí. Esos fantasmas que a veces a nosotros nos pululan en nuestro cerebro, queremos darle vida a través de la escritura. Otros lo hacen a través de la pintura, otros a través de la poesía. ¿Ves? Escuelas que yo sepa no hay para escribir. Si nosotros contamos César Rengifo, el maestro César Rengifo, el maestro Rodolfo Santana, Néstor Caballero, Gilberto Agüero allá en Estado Lara, ninguno de ellos pasó. Román Chalbó no pasó por ninguna escuela de cine, ni pasó por una escuela de dramaturgos. Isaac Chocrón, que más bien era economista, pues. Y así, tú te pones a mencionarlos, a recordarlos, todos los dramaturgos que nosotros tenemos, y todos eran de inspiración propia y del contacto con esa realidad circundante, con ese día a día de ver, de observar, de investigar, de buscar. Ahora, y también, aparte de eso, de prepararse, de leer. Cuando uno habla de un dramaturgo, que verdad, porque la mayoría de nuestros dramaturgos han sido gente comprometida, siempre con un proceso de cambio en el país. Si nosotros leemos una obra de Rengifo se adelantó, mucho tiempo. La dramaturgia de Rengifo está por encima de lo que podía acontecer en aquel momento, y que nosotros hoy en día ya lo estamos viendo, o lo estamos empezando a ver. Eso hace que la obra del maestro Rengifo pues sea universal y trascienda las épocas, por supuesto, digamos. Sí. Ahora, lo que permite la academia es tener un semillero, ¿no?, de artistas. Entonces, al tener una escuela como la César Rengifo, hay una posibilidad de reunir a los intereses de distintos jóvenes que quieran actuar, por ejemplo. Uh-huh. Pero si no hay una academia para formar dramaturgos, ¿cómo ocurre o cómo, por ejemplo, no existe el riesgo de que poco a poco se escriba cada vez menos teatro en el país? Fíjate, yo creo, y en conversaciones en algunas oportunidades con el maestro Rengifo y con Rodolfo Santana, con Néstor Caballero, que también incluso vivíamos en el mismo sector cuando él empezó a hacer teatro, ellos planteaban que si de repente alguien estaba escribiendo y entraba a una escuela para aprender a escribir teatro, es posible que no siguiera escribiendo. Okay. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ya tú vas a poner reglas. Ese es el problema de García Márquez. Dale rienda suelta a la inspiración. Entonces, yo creo que eso ocurre con el dramaturgo. El dramaturgo es una especie de anarquista. Sí, yo diría que es una especie de anarquista. Si nosotros vemos los planteamientos, por ejemplo, de Grotowski, del mismo Jodorowsky, si se hubiesen puesto a buscar reglas, no hubiesen hecho lo que ellos hicieron en su época. Que luego sirvieron de reglas para otros. Claro, la tendencia del teatro grotowskiano a través del lenguaje del cuerpo, en fin, ¿no? Es un poco lo que hicieron los dadaístas en un momento dado. ¿Qué es lo que pasa con los dadaístas? Los dadaístas llegaron y dijeron, rompemos con todo esto. ¿Qué realismo? Que se vaya para el carrizo. ¿Ves? Y surge el dadaísmo, y luego del dadaísmo surge el surrealismo.
Entonces, es un poco eso, vamos a experimentar, rompemos con esto, acabamos con esto, y al mismo Tristán Tzara, en una entrevista que le hacen, le preguntan, ¿no? Pero, ¿y qué es el dadaísmo? Y entonces Tristán Tzara no le quedaba otro camino que dice, el dadaísmo es la nada. Empezamos de nuevo. Comenzamos de cero. Ahora, profe, ya se nos está acabando el tiempo y me gustaría conversar sobre dos cosas. Primero, bueno, aprovechando que lamentablemente acabamos de perder en presencia física a Rodolfo Santana, por supuesto queda sus obras. Me gustaría saber, bueno, de su experiencia, su contacto con el maestro Rodolfo Santana y qué cree usted que es lo más significativo de su obra para el país, para el teatro venezolano. Mira, mi primer contacto con Rodolfo fue en el Teatro El Triángulo en la Plaza Tiuna. Nosotros ahí estábamos un grupo, Gilberto Pinto, Luis Márquez Páez, Pedro Riera, Ciro Medina, obregonista de paso, tanto Ciro Medina como Gilberto Pinto venían de la escuela de Gómez Obregón, de allá de los años 47. Estaba Fernando Medina, un amigo boliviano, escritor, estaba mi persona, nos conformamos un equipo ahí, y llegó Rodolfo Santana buscando un espacio donde ensayar, pero ya Rodolfo estaba haciendo un trabajo en las comunidades de Petare, con las comunidades, con grupos. Eso quiere decir que Rodolfo estaba comprometido desde muy joven con las clases desposeídas, con las clases populares. Estaba en contacto directo ya con ellos, desarrollando un trabajo cultural, haciendo teatro con ellos. Entonces, indudablemente que nuestra política, él se acercó porque sabía qué era lo que nosotros estábamos haciendo, un teatro comprometido. Nosotros estábamos en el Teatro del Triángulo, de paso, en varias oportunidades nos allanaron el teatro y algunos lo llevaron detenido, lo soltaron, a otros no nos llevaban porque a lo mejor llegábamos tarde o llegábamos después, y en fin. Pero lo cierto es que era un teatro comprometido y que ahí, cuando nosotros nos reuníamos para escoger una obra y montarla, ese era discusión de días, pero de día y de discusión dura. Pero del trabajo de mesa sobre el texto, sobre los textos que se planteaban en la mesa para montar. O sea, ahí no se montaba cualquier pieza, ahí no se montaba cualquier comedia. La mayor pregunta era ¿qué? ¿Por qué montar esta? ¿Por qué montar esta obra y no otra? La mayor pregunta era ¿qué íbamos nosotros a montar? ¿Qué y para quién? Esa era la primera pregunta. ¿Qué somos nosotros? ¿A quién le tenemos que servir? ¿O a quién le tenemos que hablar? ¿Dónde tenemos que ir? Entonces, ¿hacia quién tenemos que ir? ¿Qué nos importa? ¿Un teatro lleno o 6 o 8 personas? Y siempre sacábamos cuenta, el elemento estadístico. Si nosotros tenemos 8 personas todos los días, es más que tener en un fin de semana un teatro lleno, que nos aplaudan y nos digan viva, qué bella, qué hermosa, qué linda la obra, un mensaje extraordinario, lo disfruté, reí mucho. A nosotros nos interesaba más que cada vez que hiciéramos una función tuviésemos 8 personas, pero que pudiésemos nosotros discutir, conversar, dialogar, que la obra fuese un diálogo con el público, con la gente. Incluso se hacían foros con lo que nosotros montábamos ahí. O sea, que ahí no sé, el requisito era estar comprometido indudablemente con las clases más desposeídas, con las clases populares. Ese era nuestro lema, y por eso se montaba a un Rengifo, o se montaba a una pieza de Pinto, o buscábamos una pieza, o se hace un trabajo de teatro colectivo que se hizo, y el grupo viajó incluso al exterior con un trabajo colectivo que se hizo. ¿Porque montaron alguna obra de Rodolfo Santana en ese periodo? El mismo Rodolfo montó ahí. Él montó una pieza titulada La Farra, trabajo que él hizo en base, si se quiere, a teatro de crónica. O sea, un teatro, o sea, que gustaba a Rodolfo Santana de hacer periodismo teatral, si se le puede llamar a eso. ¿Cómo no? Bueno, Rodolfo era un periodista por excelencia. Él recopilaba mucho material, pero lo ejercía a través del teatro.
Bueno, profe, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Algo que quiera decirle a la comunidad de Altagracia, que está aquí cerquita de la escuela? Bueno, no, que estamos a la orden, que pasen por acá, incluso estos espacios están abiertos también a los consejos comunales, a la gente que quiera reunirse en un momento dado para dilucidar algún problema que tengan. Esa es la nueva política, que abrirnos a la gente, y que la gente tenga, si no tiene espacio, los busque donde están. Y nosotros estamos comprometidos precisamente con esta comunidad y con la de más allá. Los que están más allá de los límites de la parroquia Altagracia. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, fue el profesor Francisco Gallardo, director de la Escuela Nacional de Artes Escénicas César Rengifo. Esto fue Tertuleando con. De verdad fue un gusto conversar con el profesor Gallardo. Es oportuno comentarles que la Escuela César Rengifo conmemorará el aniversario de fallecimiento de este insigne dramaturgo criollo con una programación de lecturas dramatizadas, conversatorios, clases abiertas, presentaciones, talleres y lectura de poesía del 2 al 9 de noviembre. Estas actividades comienzan el viernes 2 de noviembre a las 10:30 de la mañana, con un pregonero acompañado de zanqueros en alrededor de la escuela, aquí en la parroquia Altagracia, así que estén pendientes. Laura, ya que estamos hablando de programación teatral, ¿qué te parece si cerramos el programa con la cartelera? De acuerdo, comencemos ya. Skena, Celar, La Casa de Bernardal, Rajatabla, Alberto de Paz y Mateo, Nunca te enamores de una muñeca sueca. Zumbarrancho Teatro, Cultural, Asia y el lejano Magno, Escuela César Rengifo. Cabaret, Contrajuego, bodas de sangre, Teatro, Grupos. estreno. Esto es Cartelera. Viernes 2 y sábado 3 de noviembre, Teatro Principal, Critorium, Grupo Teatro Grado 38, 7 p.m. Entradas a la venta en las taquillas del teatro. Domingo 4 de noviembre en el Teatro Principal, la obra Entre Brujas y Dragones del grupo Cortocircuito Teatro, a las 3 de la tarde, y las entradas están a la venta en las taquillas del Teatro Principal. Hasta el domingo 25 de noviembre estará presentándose Mandarinas, con funciones viernes, sábados y domingo a las 8 p.m. Las entradas están a la venta en www.ticketmundo.com y en las taquillas del Teatro Escena 8. Mujeres Engoriladas. La cita es en la Sala Experimental del CELAR hasta el 25 de noviembre. Eso es viernes y sábados a las 8 de la noche y domingos a las 6 de la tarde en el CELAR. Yo estaba muerto, no estaba de parranda, en el Ateneo. La obra se estrenará el 2 de noviembre, Día de los Muertos, y se mantendrá en cartelera hasta el 16 de diciembre, con funciones los sábados a las 7 p.m. y los domingos a las 6 p.m. Las entradas pueden comprarse en las taquillas del teatro, ubicado en la avenida La Salle, Quinta La Colina, Colina de los Caobos, o vía internet a través de www.solotickets.info. La Revolución en el Teatro Premium desde el 1 de noviembre y hasta el 23 de diciembre. Ese teatro queda en el Centro Comercial Galería Los Naranjos. Las funciones son jueves, viernes y sábados a las 10 de la noche y los domingos a las 8:30. La Lupe, la reina del desamor, desde el 1 de noviembre en el Teatro Trasnocho Cultural en el Centro Comercial Paseo Las Mercedes. Bueno, señores, se acabó lo que se daba. Llegamos al final del programa. Muchas gracias por escucharnos y nos encontramos nuevamente la semana que viene en esto que se llama Entablados. Esto fue Entablados, un programa exclusivo para el teatro venezolano.